Bien, ya está conectado Pablo Campos. Él es periodista ecuatoriano, 14 años de experiencia en el diario El Comercio de su país, experiencia en Radio Quito también, y ahora con un medio digital que se llama La Cancha, contando historias referidas al fútbol y al deporte. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte aquí en el canal. Hola Ornella, un gusto para mí estar aquí y poder conversar un poco de deporte y de fútbol, que es lo que nos apasiona. De acuerdo. Y bueno, en ese sentido, Pablo, te cuento que aquí en Perú hay una suerte de revolución porque en estos días se discute la permanencia de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana y se dice que una de las cuestiones que está pidiendo el técnico nacional es que se reestructure el fútbol, ¿no? Para que, digamos, no, la selección deje de ser una isla y el resto de categorías y de clubes y de ligas pueda evolucionar, ¿no? En cierto sentido. Respecto a eso, yo creo que Ecuador hoy por hoy es un modelo en la región, ¿no? Por el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo lo hicieron, básicamente? ¿Cuál es la fórmula? A ver, yo creo que no hay que eh, entender o intentar explicar el caso del deporte, del fútbol ecuatoriano sin entender el proceso Independiente del Valle. Es decir, si en el Ecuador no hubiera Independiente del Valle, seguramente nosotros estaríamos en una situación muy parecida a la de ustedes. Entonces, aquí más que una cuestión estructural, lo que hay es una cuestión de un equipo de fútbol que es modélico, que es ejemplar, que es paradigmático en muchos aspectos como Independiente del Valle. ¿Qué hace Independiente del Valle? Hace reclutamiento como todos los equipos, va a las zonas que están claramente identificadas del Ecuador, en donde están los mejores jugadores o los mejores prospectos, llámate Esmeraldas en la costa, regiones de la Amazonía, Manabí, Guayas, pero no solo eso, sino que Independiente lo que hace es tener un complejo deportivo en donde conviven 100, 120, 130 chicos. Entonces, cuando tú llegas de Esmeraldas, de todas estas zonas que te mencionaba antes, Independiente le dice al padre, quédese tranquilo que con nosotros el chico va a tener educación, una educación formal, o sea, Independiente tiene una escuela, tiene un colegio, está en planes de hacer una universidad, tiene educación formal, va a tener una ayuda financiera. Ellos manejan el concepto del fútbol como, o de los futbolistas como agentes de cambio, porque muchos de esos jugadores, como es la realidad en todo el continente, muchos de esos jugadores vienen de zonas deprimidas y el fútbol es una balsa de salvación para que el chico, para que el joven, para que el adolescente no incurra en delitos, no dé malos pasos, por decirlo de alguna manera. Entonces, rescatarlo para el fútbol se convierte en una balsa de salvación para su familia y él se convierte en un agente de cambio. Entonces, Independiente lo que hace es incorporarlos en esta lógica educativa, en normas que deben cumplir y a la par, por ejemplo, ningún jugador puede ser promovido Ujú. si es que no pasa, si es que no pasa del nivel académico. Mira, Ellos han entendido que un jugador que está más preparado académicamente, intelectualmente, toma mejores decisiones en la cancha, es decir, abre su cabeza para captar más conceptos técnicos y tácticos. Así se va desarrollando el modelo que ha tenido sus idas y sus vueltas. Independiente en 12 años de vida ha sido campeón de la Copa Sudamericana, ha sido finalista de la Copa Libertadores y ha sido la base realmente de esta selección ecuatoriana que ha tenido muchísimos jóvenes, eh, que también se ha servido un poco del éxito de la selección sub-20, campeona sudamericana en el 2019, tercera en el Mundial de Polonia, en donde Jorge Celico ha tenido un trabajo fundamental para ir un poco captando esa materia prima con el trabajo independiente y realizando microciclos permanentes. Jorge Celico, que ahora es entrenador de Barcelona, ha hecho también un trabajo esencial, pero yo le daría una importancia fundamental, casi de un 60-70% a lo que es Independiente. me das pie para comentar lo siguiente. Acá en el Perú, en la liga, hay una cuestión que se llama la bolsa de minutos, que obliga a los clubes de primera división a incorporar a juveniles por determinados minutos a lo largo del año, de forma que tengan presencia en el equipo mayor, ¿no? Para algunos es obligar a un muchacho a debutar en primera división cuando probablemente no esté preparado o no sea
consecuencia del talento, del trabajo, sino una obligación reglamentaria, ¿no? ¿Allá cómo funciona esto? A ver, inicialmente, yo te diría que hace algunos años había una regla, se llamaba la regla del juvenil acá. Entonces, tenías que alinear a un juvenil en cancha. Y inicialmente me acuerdo que pasaban casos muy graciosos, porque al ser una obligación, no se siente como un proceso orgánico, sino más bien una cuestión impuesta. Entonces, habían partidos en donde el juvenil jugaba 1 o 2 minutos por cumplir con la obligación y se generaba el primer cambio. Es decir, no se trabajaba con esa convicción, sino más bien desde el lado de la imposición. Esa regla duró un tiempo. Durante ese tiempo habían algunos adeptos a la misma que decían que esto generó que aparezcan más juveniles. Pero hablando con algunos técnicos, entre ellos Edgardo Bauza, por ejemplo, te decía que más que una imposición, de lo que se trata es de insertar al juvenil por su calidad, darle rodaje con gente de su edad, ir entendiendo esto de la participación en muchos torneos. No quiero ser reiterativo con Independiente, pero, por ejemplo, en el equipo de Independiente, los jugadores de la 17, de la reserva, van a muchos torneos internacionales, tratan de involucrarlos mucho. Entonces, ese jugador de 18 y 19 años ya llega completamente fogueado a la primera división, ya ha tenido experiencia internacional, ya ha tenido roce, ya ha tenido participación, ya no se va a achicar en un estadio con mucha Lleno. gente. Claro. Entonces, son contextos así, o sea, con gente de su misma edad, pero con una participación, con un nivel mucho más exigente, más que una regla que lo que hace es imponerte determinadas cosas y alterar de cierta forma el crecimiento orgánico del chico. Justamente en estos días se ha hablado aquí en Perú de la sub-22 de Ecuador, ¿no? Aquí, digamos, hay todo un debate respecto a si hay o no recambio generacional para la selección, ¿no? Porque hay jugadores que se están haciendo mayores, que para el próximo ciclo mundialista probablemente estén ya sobre los 34 años. Y salió este modelo ecuatoriano, europeo, ¿no? Donde entiendo que hay jugadores que son nacidos en Europa, pero con padres ecuatorianos y muchos están jugando en equipos grandes, ¿no? Hay en el Ajax, hay en Barcelona, en el Brighton, en fin, en Bélgica, ¿no? En el Anderlecht Ujú, hay un delantero. ujú. Entonces te quería preguntar cuál es la mirada sobre este tema allá en Ecuador. A ver, hay que diferenciar ahí dos conceptos. El uno es hay un radar, con Gustavo Alfaro llegó Gabriel Weiner, que es el secretario técnico, que es un tipo que tiene muchísima experiencia. Este es el quinto mundial de Gabriel Weiner. Él es el secretario técnico de la federación. En el 2002 trabajó con Bielsa, después trabajó en Paraguay con Tata Martino, trabajó en Colombia con Peckerman. Entonces es un tipo que de mundiales se la sabe todas realmente. Y parte del proceso de scouting era no solo buscar a ecuatorianos, sino buscar a hijos de ecuatorianos en el mundo. Entonces puso a trabajar a todo su departamento de scouting en precisamente este detalle. O sea, hay jugadores seleccionables en buenas ligas que nosotros podamos llamar. Así apareció Diego Almeida, que es un defensa de la Masía, del Barcelona de España, tiene 17, 18 años. Él ya jugó un partido con El Salvador, un partido amistoso con la selección mayor. Entonces, de cierta manera, ya quedó reservado. Está el caso de Jeremy Sarmiento. Él nació en Inglaterra, pero sus padres son ecuatorianos. Y él juega en el Brighton, está en la primera del Brighton. Y él había intentado venir a algunas selecciones juveniles ecuatorianas y algunos técnicos ecuatorianos le habían dicho que no da tanto la categoría y demás. El equipo de Alfaro y sobre todo de Gabriel Weiner lo pusieron nuevamente en órbita. Alfaro habló con él, logró convencerlo y ahora tiene 19 años, fue elegido el mejor juvenil de Brighton y se ha identificado, tú lo ves, es uno más del equipo, baila la salsa choque, Se eh, integró. se integró completamente. Tuvo la suerte también que en su equipo entró Moisés Caicedo, que tiene 20 años prácticamente. El uno le hace bien al otro Muy bueno. porque Jeremy vive y entiende la lógica de vivir en Inglaterra y Moisés, en cambio, le ayuda cuando viene a la selección para entender el contexto, para entender el entorno.
Pero ese es un caso, o sea, los hijos de padres ecuatorianos. Pero tú mencionabas los otros casos. Por ejemplo, hablabas del Ajax, ahí está Patrickson Delgado. Él es, él es un jugador que no debutó en primera, Ujú. eh, de Independiente también. No debutó en primera, sino que lo vieron los ojeadores en, el, en la Copa Libertadores Sub-20 que se realizó aquí, y decidieron llevárselo al Ajax, al Young Ajax, que es la filial. Patrickson jugaba en la filial de Independiente, ahora ya está en el primer equipo del Ajax. Hablabas también del fútbol belga, ahí está Nilson Angulo, de 19 años de liga. Está también, está Pacho, está Anthony Valencia, que tienen 20, 21 años. Está Angelo Preciado en el Genk, pero son como dos procesos. El uno, lo que te explicaba de los hijos de padres ecuatorianos, y esta generación de jugadores que sigue promoviendo y que cada vez se va más joven a Europa. Y ahí creo que vale la pena hablar del ciclo Alfaro, ¿no? Entiendo por lo que uno lee desde aquí que el proceso de la Federación Ecuatoriana apuntaba al 2030, ¿no? Hacer una reestructuración integral. De hecho, hay todo un documento, ¿no? Orientado hacia eso, ¿no? Querían 3 ciclos mundialistas para empezar a reestructurar las cosas desde la base. Y aparece Alfaro que llega y se encuentra con una selección mayor, ya con muchos años encima. Entiendo que algunos ya no tan motivados para participar de ella, y puro chico, ¿no? Puro joven, y fíjate lo que se construyó. O sea, finalmente Ecuador clasificaba al Mundial con un equipo muy joven. Eso es lo que nosotros vemos desde aquí, ¿no? Una suerte de un caso modélico. Bueno, creo que de todas maneras es un caso modélico, pero te pido que nos expliques el fenómeno desde adentro, ¿no? A ver, hay que entender que, por ejemplo, en enero del 2020, sin pandemia, la federación trae a Jordi Cruyff. Ujú. Jordi Cruyff iba a ser el entrenador de la selección y hacen un evento pomposo en donde incluso se suscribe un convenio con el presidente de la República de ese tiempo, Lenín Moreno, y ahí se habla de este plan que tú mencionas, del plan 2030, que no era llegar al 2030, sino hacer toda un involucramiento del Estado y el fútbol ecuatoriano en la dotación de canchas, la motivación para que los chicos jueguen y demás. En ese momento los dirigentes del fútbol ecuatoriano entendían que era muy difícil intentar llegar a este mundial. En el 2019, en la Copa América de Brasil, hubo un escándalo llamado del piso Piso 17, en donde 17, claro. jugadores habían bebido, o sea, estaba la selección en franco deterioro. Llega la pandemia, todos los planes se van al diablo, Jordi Cruyff se va del equipo ecuatoriano, y la federación busca un técnico y encuentran en Gustavo Alfaro a un técnico que no tenía experiencia en selección, pero el antecedente fuerte para los dirigentes era su experiencia en Boca. Entonces Ujú, ellos decían, un año en Boca es como un periodo en selección. Entonces ujú. lo llaman Alfaro. El contexto también es que en el 2019, como te citaba antes, Ecuador fue campeón de la sub-20, y ahí habían algunos jugadores muy destacables a tomar en cuenta. Entonces, Alfaro tiene un mes en el contexto de pandemia, estoy hablando del 2020, para tratar de armar un equipo. Reúne a Ángel Mena, Alexander Domínguez, Ener Valencia, y lo que poco puede ver ahí es destacable la capacidad de trabajo, la predisposición al trabajo de Alfaro, de en apenas un mes, sin hacer entrenamientos. El primer entrenamiento de Ecuador se lo hizo en Buenos Aires, antes del partido con Argentina. Debutamos con Argentina de Messi y el segundo partido con Uruguay en Quito. Entonces, ahí Alfaro toma algunas decisiones importantes, decisiones de ruptura, podríamos decir. Lo pone a Moisés Caicedo, que tenía poquitos partidos en primera. Tenía 19 años Moisés en ese tiempo. Eh, lo mete a Angelo Preciado de titular, y la selección, más allá de que pierde 1-0 con un penal de Messi, en el segundo tiempo le ataca mucho a Argentina y van quedando buenas sensaciones. Al segundo partido le gana 4-2 aquí
a Uruguay con Gonzalo Plata, que anota un golazo. Es una jugada de baby fútbol lo que hacen con Alan Franco, jugador que ya estaba en otros procesos, pero seguía siendo joven. Gonzalo Plata había debutado en la selección en el interinato de Jorge Célico. Entonces ya se empiezan a ver ciertas cosas, la gente se empieza a ilusionar y ahí empieza el proceso de trabajo de Alfaro, que tuvo algunos altibajos, como la caída en junio del 2021 con Perú, que realmente fue un remesón, porque aquí realmente había un exitismo demasiado grande y es como que esa caída con Perú aterriza Ecuador, después pierde con Brasil y después se va a la Copa América en donde hay un cambio fundamental porque Alfaro empieza a introducir, empieza a cambiar algunas fichas. Alfaro se dio cuenta que necesitaba mejorar las prestaciones defensivas, que al equipo cada que le remataban le hacían goles y decide hacer cambios, saca a Javier Arriaga y mete a Piero Hincapié. Es el debut de Piero Hincapié en la selección. Él estaba en Talleres de Córdoba con apenas tres partidos en Independiente del Valle, en la primera. Lo venden a Talleres. Hincapié debuta en la selección en el partido contra Colombia, la Copa América del 2021, y Ecuador empieza a mejorar defensivamente y ahí empieza a ver un poco todo lo que viste hasta final de año. Un equipo completamente renovado, con Alfaro como el gran conductor, con chicos jóvenes, muy, muy atrevidos, Plata, Hincapié, apareció Félix Torres, jugó en Barcelona, ahora juega en el Santos, él tiene 24 años. Pervis Estupiñán, que estuvo desde el comienzo en el proceso, jugó semifinal de la Champions con el Villarreal, pese a ello es súper discutido acá por algunos sectores de la prensa, pero empiezas a rejuvenecer y Ecuador conforme pasaba el tiempo iba bajando el promedio de edad hasta llegar en algún momento a 23, 24 años y obtener resultados con esos jóvenes y cada vez Ecuador no bajaba del tercer puesto, entonces veías como que, oye, parece que el proceso va a ser esta vez, Claro. no vamos a tener que depender a un año siguiente y al final se dio. Ahora, fuera del tema selección, uno mira la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y hay presencia ecuatoriana, ¿no? En dos competencias totalmente dominadas por el fútbol argentino y brasileño en los últimos años. Te lo digo porque a Perú le cuesta muchísimo la Copa Libertadores, ahora tenemos a Melgar en la Sudamericana, que es el bastión del país en realidad. La realidad indica que los equipos nacionales suelen quedarse en la primera etapa. Y ahora estaba repasando, y por ejemplo, Emelec está todavía en Copa Libertadores, está en buena posición en su grupo, y en la Sudamericana está Barcelona, Católica, 9 de octubre y LDU. O sea, una cantidad considerable de equipos. Y eso me hace pensar que el tema del fútbol ecuatoriano va más allá de la selección. ¿Esto obedece también a un cambio de ahora? ¿Es algo que se viene cocinando desde antes? ¿Cómo lo ves? Solo te hago una corrección. Ahora Mm. en Sudamericana quedaron eliminados todos los que mencionaste. Ajá, En Sudamericana bajó Independiente del Valle, que estaba en fase de grupos, quedó eliminado de fase de grupos de la Libertadores y bajó a Sudamericana. ok. Este año, Quedan Emelec e Independiente del Valle. Emelec e Independiente del Valle. Ya. Este año no sería un gran ejemplo, digo, más allá de que lo tienes a Emelec, este año no sería un gran ejemplo de lo que han hecho los equipos ecuatorianos. Sin embargo, eh, sí ha habido años anteriores en donde la presencia ha sido importante. La última referencia al título independiente del 2019. Al año siguiente logró Emelec. No, a ver, no fue Liga, el 2020, fue Liga Independiente y Delfín lograron entrar en los octavos de final. Teníamos a tres equipos ecuatorianos en los octavos de final. Este, Son resultados que han ido acompañando. Eh, Les ha ido bien a los equipos ecuatorianos, pero no sé si sea como un gran momento de los equipos, más allá Claro, de los resultados. No así la selección, porque aquí también te encuentras con problemas, no todo es color de rosa claro. en cuanto a los presupuestos, en cuanto a los manejos de los equipos como tal y todo. O sea, ha habido resultados, los resultados han acompañado, pero eh, ha sido, no sé, como esfuerzos individuales, más que hablar como de un proceso para trabajar para que los equipos hayan Es, avanzado.
Eso era. Mira, por ejemplo, estoy mirando Barcelona, Copa Barcelona Sudamericana semifinalista. 2022, Ujú, 6 partidos. 6 partidos, claro. A ver, definitivamente no lo comparo con Argentina-Brasil, pero digo que hay un nivel de liga de ujú. primera división eh, que, que es más competitiva, ¿no? Que puede Sí. pasar de etapas, le puede ir mejor, le puede ir peor, pero sí me interesaba lo que me acabas de decir, saber si son esfuerzos de cada club o si hay una cuestión más integral. Hablando de Melec, no me puedo pasar esta pregunta porque se habla de Hernán Barcos, el pirata que está ahora acá en Alianza Lima, se habla de una posible llegada a Emelec a fines de año. Así que bueno, te quería preguntar cómo anda Emelec, cómo lo ves, qué cara tiene Emelec ahorita ya en Ecuador. A ver, Emelec tiene un técnico desde hace 3 años, Ismael Rescalvo, que es súper discutido por la gente, porque no perdió la final del año pasado, y no lo, pero sin embargo está sostenido por el principal directivo, por Nasib Neme, que confía ciegamente en su proceso. Entonces, Emelec es un equipo importante del fútbol ecuatoriano, puertas adentro, es un protagonista. Generalmente en las copas Libertadores le ha costado mucho. Esta vez ha sido de la excepción, ha sacado la cara por el fútbol ecuatoriano. Ayer mismo le empata Atlético Mineiro, que es uno de los equipos más poderosos de la competición, en un partido en donde realmente tal vez mereció un poco más. Este, eh, y sobre todo por las circunstancias de juego, Emelec tenía jugadores lesionados en defensa, le tocó improvisar mucho, pero es obviamente un equipo importante del fútbol ecuatoriano, pero que le ha costado sobre todo dar ese paso, dar ese salto de calidad en los torneos internacionales, con la excepción de lo que estamos viendo en este año, donde fue el único equipo ecuatoriano realmente en alcanzar los octavos. Lo de Hernán no sabía. Hernán es ídolo aquí en Liga de Quito. Generó, generó mucha afición y simpatía. Veía cosas que hacen en la Alianza Lima. Su don de persona sigue vigente. Es un tipo muy simpático, un tipo que sabe meterse a la hinchada y al entorno en general en el bolsillo, y que aparte es muy rendidor como jugador. O sea, aquí tiene grandes números en Liga Deportiva Universitaria, jugó en el Olmedo también, pero sobre todo su paso por Liga fue como muy importante. Pablo, te hago la última para no abusar de tu tiempo. No, por favor. Sabemos que ahí en Ecuador hay un Ministerio del Deporte, que entiendo que ha tenido mucho que ver con que Ecuador haga un lindo ciclo olímpico, ¿no? En Tokio y la obtención de muchas medallas. ¿Hay algún vínculo del ministerio con el desarrollo del fútbol o ya digamos que está completamente dividido Federación de Fútbol con cuestión del ministerio? No, a ver, el ministerio tiene un plan de alto rendimiento que funciona desde el 2013. Producto de ese plan, en los Juegos de Tokio se lograron 3 medallas. La única, a ver, Ecuador logró medalla de oro en 1996 con Jefferson Pérez, en el 2000 medalla de plata con el mismo Jefferson, y nunca más había logrado una medalla. En el 2021, en los Juegos de Tokio, logró oro con Richard Carapaz, oro con Neisida Gómez en pesas y plata con Tamara Salazar en pesas también. Las medallas de Neisy y de Tamara obedecen a este plan. Ellas tuvieron muchas competencias en los 2 ciclos olímpicos. Lo de Richard es más un esfuerzo individual. O sea, es un deportista que se ha hecho en el camino con sus circunstancias. Él, digamos que Ecuador, como bien dijo al final de su competencia, esto se lo entendió mal, pero él dijo: esto no es de Ecuador, esto es mío, pero se refería a que el esfuerzo venía de él más que del entorno. El plan de alto rendimiento se enfoca precisamente en los deportistas de alto nivel, pero está pensado más en otros deportes, ¿no? Ujú. Más que el fútbol, que acá, como en la mayoría de nuestros países, o sea, tiene su, tiene su federación. Aquí hay una liga profesional de fútbol que se encarga de la competición como tal. La federación se encarga
de los partidos de la selección o de las selecciones, selección femenina, selecciones juveniles, selección mayor. Entonces ahí hay como una división. Pero más que políticas de Estado, o sea, yo rescato el plan como tal que permite que haya inversión. Por aquí tenía, por ejemplo, del 2013 al 2016 se invirtieron 45 millones de dólares. Del 17 al 21, el segundo ciclo, se invirtieron 49 millones y de aquí hasta el 2025 se espera invertir 70.5 millones. Este Ahora, es el del ministerio. El de, del ministerio. O sea, es la Ujú. inversión estatal en este plan que básicamente lo que hace es que tú como deportista te olvides o sea, lo único que tengas que enfocarte es de entrenar y participar. Entonces se generan partidas para que tú vivas, o sea, porque hay categorías que van desde los $400 cuando estás en una fase de desentrenamiento hasta los 3,000 algo de dólares cuando eres podio, entiéndase Neisida Gómez, por ejemplo, Tamara Salazar, o sea, ellas tienen como su pensión del Estado. Hay que ver si con todo lo que está pasando en el país, con toda la crisis y demás, estos dineros no se reducen, porque sí se vería afectado en cuanto a participaciones de los deportistas ecuatorianos fuera del país, en cuanto a su formación, en cuanto a su equipo multidisciplinario, en cuanto a todo lo que necesita un deportista de élite para rendir, porque al final el deportista lo que necesita son condiciones. O sea, yo creo que en la Ujú. región hay muy buenos deportistas, pero lo que se requieren son condiciones, contextos, entornos favorables para que se pueda explotar y desarrollar el talento. De acuerdo, de acuerdo. Infraestructura, educación, alimentación, ¿no? Yo creo que ese es el Totalmente. camino. Y bueno, dotar de competencia también a los deportistas, ¿no? Que tengan ese roce que les permita crecer. Pablo, te agradezco un montón por tu tiempo, por todo el contenido que nos has dado. La verdad que se aprende mucho conversando con personas que tienen tanta trayectoria tan larga como la tuya. Así que, bueno, antes de despedirnos, por favor, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Claro que sí, les invitaría, si les interesa las historias del deporte ecuatoriano, mi cuenta en Twitter es @PabloCampos79, y los de la cancha C es @la cancha C en Twitter y en Instagram. Ahí la pueden pasar bueno un ratito, así es que y pueden enterarse un poco de cómo estamos por acá. Gracias, Ornella, igual, un gusto conocerte y lo mejor en tus proyectos. Igualmente, Pablo, un abrazo grande y hasta la próxima. Que estés bien, muchas gracias.